Hola, hola. A ver, ya aquí vamos a esperar a que se una. Ya le mandé la invitación a Moni para que no vuelva a pasar. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Pati? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el clima allá en Monterrey? Caluroso, caluroso, pero agradable. A ver, parece que ya. Como que hay un poco de problema con la conexión, pero no sé si soy yo o si eres tú, Pati. Ujú. Sí, no Te sé quién perdí de un las dos. momento. Yo también te perdí un momento, no sé quién de las dos sea. A ver, vamos a continuar. Esperemos que no vuelva a suceder. Aunque les digo que la Ojalá, yo sí tecnología estoy muy siempre. cerquitita del módem. Ujú. Sí, yo también estoy cerquita del repetidor por aquello del no te entumas. Ay, Pues qué sí. gusto. Qué gusto tenerte aquí, Moni, porque pues la verdad para cerrar el mes de la mujer yo quería platicar con alguien como tú, que siento que, como lo dije en mi entrevista anterior a Maura, de Maura te recomiendo un libro, para mí una mujer exitosa es aquella que se dedica a hacer lo que quiere y que ha podido combinar su vida personal con su vida profesional. Y yo siento que tú eres un fiel reflejo de eso. Entonces, por eso feliz de tenerte aquí. Qué linda, muchísimas Eh, gracias, Pati. Yo también estoy muy, muy contenta de tener esta oportunidad de que conversemos. Y bueno, espero que ya no me siga fallando, al parecer soy yo. Por aquí anda comentando alguien, libros de Aida Santillán, que al parecer es mi conexión la que está fallando un poco. Si acaso sigue fallando, avísenme para entonces salir y volver a entrar, pero yo espero que ya no tenga problema. ok, no te preocupes. Ahora, estuve investigando sobre toda tu trayectoria de vida y todo. Encontré que estudiaste en el Instituto Superior de Cultura y Arte de Monterrey. O sea, desde el principio el arte era lo que te jalaba para Sí, dedicarte. Pati. Sí, sabes que desde muy joven siempre la inquietud por pues todo lo relacionado a la cuestión artística para mí era importante y yo estudié diseño de interiores en el Instituto Superior de Cultura y Arte de Monterrey. Sin embargo, desde muy joven bueno, mi primer novela la escribí y eso es algo que pocos saben, Patti. Cuando estaba en preparatoria, una maestra nos encargó un trabajo escolar y era un escrito libre, breve. Yo hice una novela, Ujú. Pati, una novela corta, pero, o sea, y luego ese trabajo eh, se quedó en la universidad con los demás trabajos de los alumnos, se hizo un librito, y yo el manuscrito, que lo tenía en un cuaderno, en un escribe de esos que usábamos así con su espiral, pues yo creo que mi mamá Clásicos. en alguna limpieza lo echó fuera y se Ay, perdió. no. Entonces, sí. Pero sí, desde muy joven siempre me ha gustado la cuestión artística y sobre todo escribir. Esa es una pasión, la que junto con la lectura me ha acompañado pues desde la adolescencia. Ujú. Era lo que te iba a preguntar, ¿cómo te inicias como lectora? Porque para ser escritora, primero, me imagino que fuiste lectora adicta. Así es. Sabes que una amiga en ese entonces, justo cuando estábamos en el ISCAM, llegó una tarde a mi casa y había leído un libro, ya no recuerdo con exactitud cuál fue, pero le había gustado mucho y me lo prestó. Entonces, pues yo lo leí y luego lo comentamos. Bueno, a partir de ese momento, Ujú. Pati, se desarrolló entre las dos esta relación de que cualquier dinero que llegábamos a tener, lo juntábamos y comprábamos libros. Y nos los intercambiábamos y los comentábamos, como si fuera un mini club de lectura. Y que luego, bueno, con el paso de los años, este grupo de amigas fue creciendo. Hasta hoy conservamos nuestra amistad. Es Canasta de Comadres, que es mi primer novela publicada. Era lo que te Está iba a decir, inspirada en canasta ellas. de ellas. Claro, está inspirada en ellas y en esta amistad. Entonces, la culpa de que yo lea la tiene una de ellas, porque ella fue la que pues, presentó este universo literario que para mí fue una cosa maravillosa, porque por un lado la cuestión filosófica, leíamos mucho a Kafka, leíamos a Hermann Hesse, pero también por otro lado leía Sí. la novela histórica
que eso fue un descubrimiento maravilloso. Yo en algún momento yo detestaba la historia, de veras que la detestaba como asignatura en clase, pero cuando cayó en mis manos un libro de Taylor Caldwell, que fue, no me acuerdo si fue La columna de hierro o si fue Médico de cuerpos y almas, yo descubrí, y yo, Claudia, de Robert Graves, descubrí que la historia sí me gustaba. Lo que pasa es que no me la habían contado bien. Es que en las escuelas, ve, mira, yo fui maestra de historia de preparatoria y yo creo que Ujú. las escuelas se enfocan más en que se aprendan las fechas, los nombres, en lugar de platicarles de qué se trató. Total, las fechas, los nombres, el día de hoy en internet entran y lo sacan en un segundo. Pero mucha Claro, gente odia la sí. historia por eso, y yo creo que por eso Ujú. la novela histórica cumple una gran función. A Así ver, es, espérame. porque yo recuerdo esos exámenes donde estaba una columna por un lado con las fechas y en el otro lado los acontecimientos históricos, y tú tenías que unir la fecha con el acontecimiento. Entonces, no significaba nada, o sea, la Revolución Mexicana, o la Independencia de México, o la Batalla de Puebla, no me decían gran cosa, aunque lo viéramos en clase, para mí era un ejercicio de memoria, más que el disfrute de encontrar a través de la narrativa, pues todos esos acontecimientos o hechos o personajes de la historia que te llegan a enganchar y que llegan a ser una cosa o un medio extraordinario de aprendizaje. Exacto, separando un poco la ficción, pero los hechos Claro, en general se quedan y acabas entendiendo el porqué y el orden y las consecuencias, que es lo más importante para mí en la historia. así es. Ujú. Pero bueno, entonces, sí, yo era una de las preguntas que tenía de ese libro, que sí, de canasta de comadres, porque me imaginé desde la dedicatoria, dije, no, de seguro sos una amiga, de seguro es muy buena jugando canasta, porque, Sí, son de esas excusas que tomábamos para reunirnos y arreglarnos la vida, porque esa es una cosa que yo creo que coincidimos, Pati, y todas las mujeres que nos estén escuchando en este momento, que las mujeres necesitamos de otras mujeres en nuestra vida. Necesitamos ese núcleo que nos acobija, que nos acoge, donde podemos llegar y repelar de los niños, del marido, del trabajo, de nuestros papás, en fin, de todas esas circunstancias que vamos cargando y que si no tuviéramos este núcleo de otras mujeres como nosotras, aunque sean completamente distintas, pero donde tú puedes llegar a descargar toda esa carga que traes, es una cosa maravillosa. Sofía Segovia, cuando hizo una presentación de Canasta de Comadres aquí en Monterrey, ella decía que había un estudio científico que probaba que las mujeres, cuando nos reuníamos con otras mujeres, le daban, había una hormona, la oxitocina, no me acuerdo cuál, ya no recuerdo cuál era el nombre, pero que decía que se desprendía y eso nos daba felicidad. no, y es que además las mujeres queremos que nos escuchen y los hombres son solucionadores. Tú llegas con un problema con un hombre y te dice, haz esto. Y tú lo que quieres es que te comprendan cómo te sientes, a lo mejor que te den opciones, pero no quieres que te lo solucionen, sino simplemente te quieres sentir escuchada, apapachada. Y Claro, digo, los esto me hombres son al parece grano. exacto. Ahora, digo, para los que no sepan, les súper recomiendo esta novela que Canasta de Comadres, donde son 7 amigas a lo largo de 40 años que se reúnen a jugar canasta, pero pues la canasta como que es el pretexto de reunión, ¿no? El chiste es cómo se van reuniendo y cada una con personalidades bien distintas. O sea, ahora mi pregunta es, tengo 2 preguntas sobre ese libro. ¿Sofía Segovia es parte de Canasta de Comadres? No es parte de Canasta de Comadres, pero sí es parte del desarrollo de la novela, porque es una novela que yo talleré con Sofi. Entonces, con ella la estuvimos revisando, rebotamos, me dio unas aportaciones preciosas y bueno, por eso en la primera presentación Sofi estuvo ahí. Ujú. Y como vi que había estado inmersa en toda la publicación de ese libro, pensé, a lo mejor es una de las 7. Una de las 7, no, Sofía no es una de las 7, me hubiera encantado en ese momento incluirla también porque nos hemos convertido al paso de los años y de esta circunstancia o momento de nuestras vidas en que la literatura pues nos unió
Hemos trabajado una amistad preciosa, profunda, nos hemos acompañado cada una en nuestro camino o recorrido, pues en el mundo editorial. Cada una de nuestras novelas nos lo leemos, nos comentamos y bueno, es una cosa maravillosa, sí. Ujú. Qué bonito, qué bonito. Ahora, me imagino que eres una buenaza para la canasta. Ah, pues me encanta, Pati. Sí, ya no tengo el tiempo para jugar como lo tenía cuando estaba más joven. Pues, comenzamos a jugar, pues, como te digo, desde la adolescencia y cuando no tienes ninguna otra responsabilidad más que la escuela y tus amigas, ¿no? Y al paso de los años, yo tengo 6 hijos, pues prácticamente resultaba casi imposible más que en vacaciones podernos sentar en algún momento a volver a jugar la canasta. Me encanta, me fascina, me apasiona y por eso Canasta de Comadres son 7 mujeres porque ellas forman una canasta. Y ¿cómo se llama? Y otra cosa que me encantó, las dos novelas que he leído tuyas, en específico Canasta de Comadres, cómo Ujú. al explicar ciertas cosas haces que uno se meta, porque en mi casa se jugó mucho canasta, digo, ahorita tiene como 15 años que no juego, pero cuando Sí. empiezas a narrar de que la canasta sucia, el 3 de negros, te reponen los 3, o sea, hiciste que me transportara a hace 15 años cuando yo la jugaba, y no solo a la canasta, sino, como tú dices, todas las convivencias que se tienen con las personas que la juegas. Entonces, Así digo, lo es. lograste. Felicidades y muchas gracias por la experiencia. Qué linda, Pati. Al contrario, mil gracias a ti. Me da mucho gusto que la hayas leído. Es una novela que ya ahorita no está impresa. Yo espero y tengo un proyecto en un futuro volverla a publicar, o sea, reeditarla o reescribirla y que se vuelva a publicar, porque únicamente se consigue a través de Amazon. Es el único sitio donde la Sí, pueden encontrar. Ujú. sí, yo la compré en Kindle, fue donde Sí, la ujú, encontré. Y sí. digo, la verdad es que es muy amena y se lee muy rápido. A ver, por aquí nos Ujú. pregunta Tati8601 que qué géneros te gusta, qué género te gusta leer. Ujú. La narrativa en general, o sea, me gusta la novela histórica y me gusta la novela contemporánea, pero también me gusta la novela negra, o sea, lo que casi no, bueno, todo, porque hasta la novela erótica incluso, o sea, tengo alguna par de novelas del género que están escritas de una manera tan hermosa, o sea, no son pornográficas, sino es una novela erótica fina. Es decir, no tengo, porque toda la ciencia ficción también me encanta, o sea, Eso. casi creo que leo todo lo que me cae en las manos y a veces me falta tiempo y me faltan manos para leer, porque desde Harry Potter, pasando por los grandes clásicos hasta los escritores actuales, entonces realmente me gusta todo. Pero la novela histórica me encanta. Me encanta, me encanta. Desde este primer momento que se me atravesó hasta ahorita, ustedes pueden ver que, bueno, he disfrutado muchísimo novelas como Azteca de Gary Jennings, Ay, eh, que es una cosa, El Médico, o sea, hay grandes novelas que marcan, Ana Karenina de Tolstoy, que marcan una época, en fin, todo es el poderme transportar a otra época, a otro mundo, el poderme dejar que mi imaginación entre dentro de los vestuarios, del ambiente, de las costumbres, de los modos, de lo que fueron otros tiempos, para mí es excitante. Me gusta mucho. Ujú. ok. Mira, manda a saludar desde Argentina, Lola de la Lechuza Lectora, no sé si la conozcas. Hola Lola, un abrazo, Y, encantada de saludarte. y a ver, aquí me mandaron otra preguntita. Eh, que si podemos dejar en la entrevista, sí, la voy a dejar aquí en Instagram y a mediados de la semana que entra la subo a tu YouTube por si la quieren ver. Y Ujú. preguntan cuál es tu escritor o escritora favorita de novela histórica. Pues Taylor Caldwell, yo creo que sigue siendo de mis favoritas. Tuvo una producción muy vasta y bueno, ciertamente no es lo mismo cuando contemplas los ojos, o sea, los ojos del adolescente, de Mónica adolescente, a los ojos de la Mónica madura. Eh, Hay un cambio en la visión. Sin embargo, ahorita estoy releyendo Demian
de Hermann Hesse. Y es otra cosa, que Hermann Hesse para mí también es de mis dos escritores favoritos, o sea, porque me inicié en todo este ámbito de la literatura como un medio para llevar a la reflexión sobre la propia vida, sobre el ser humano, o sea, el poder desplegar la capacidad de interiorizar, de meterte dentro de mí para revisarte, para analizarte, para ver cuáles son tus motivaciones, para hacer este ejercicio de introspección. Y Hermann Hesse, eso es lo que me producía, eso es lo que me produce todavía, lo acabo de retomar y les digo, es una cosa maravillosa. Y tengo mucho a no leer a Taylor Caldwell, sin embargo, en mi corazón guarda un lugar primerísimo. Si aquí dice Greti Tale que también Taylor Caldwell es de sus escritores de novela histórica favoritos. Sí, sí, sí. Y de lo que ahorita estabas platicando, estuve viendo que fundaste en el 2000, bueno, cofundaste el Centro de Estudios Familiares y Sociales. O sea, Sí, también te orientaste hacia esa parte como tu vida profesional o... sí, sabes que eso es algo de lo que pocas veces, además pocas veces me preguntan, creo que es la primera vez que alguien me pregunta, Patti, sobre este aspecto de mi vida. Em, También desde muy joven siempre me ha preocupado mucho el otro, o sea, las personas vulnerables. Cuando yo veía las personas y los animales, todo, o sea, em, yo no sé, yo creo que es algo, una cualidad con la que nací, el poder tener esta empatía hacia los demás y el sufrimiento ajeno. Entonces, si yo veía un perrito en mi casa, o sea, en la calle lo levantaba y me lo llevaba a mi casa, a mi mamá se le paraban los pelos porque cada rato llegaba con perros y con gatos, los bañaba, los desparasitaba, le pedía dinero para llevarlos al veterinario, que los vacunaran, con lo que fuera, y luego los buscaba a casa. Y lo mismo me sucedía con las personas, claro, guardando las proporciones, ¿verdad? Nunca va a ser igual un animal que una persona. Sí. Sin embargo, cuando me he topado o me topé um, con esta realidad distinta a la que yo tenía, con este grupo de personas que no tenían oportunidades y tomé conciencia de que de alguna manera era una persona privilegiada porque había tenido oportunidad. En mi casa siempre había habido comida, tenía un plato de comida, tuve oportunidad de estudiar y eso ya en sí es un privilegio que mucha gente no tenía. Cuando yo tomé conciencia, empecé a apoyar diferentes asociaciones de la sociedad civil y me comprometí pues a dar mi tiempo. Entonces iba a dar clases de superación personal o a enseñar oficios, o es decir, de alguna manera siempre he creído que como sociedad debemos aportar nuestro talento, nuestro tiempo, nuestros saberes inclusive para aquellos que menos tienen. Y entonces, al paso de los años, pues otro señor y yo fundamos esta asociación, que es el Centro de Estudios Familiares y Sociales, donde atendíamos grupos de personas vulnerables en la periferia de Monterrey y desarrollamos una serie de cursos y talleres que les íbamos a impartir. Y fue una labor maravillosa porque yo estuve como, además de fundadora, como directora en Monterrey por un lapso de 2 años y llegamos a atender a 1,600 personas, o sea... Hay bastante alcance. Sí, ese fue el alcance que logramos en esos 2 años. Ya luego yo dejé, se quedó otra señora dirigiendo, y sin embargo la asociación sigue funcionando, ¿verdad? Yo ya no estoy tan activa como estuve en aquel tiempo, que estaba dedicada a tiempo completo prácticamente. Hasta los domingos mi marido, mis hijos me ayudaban, me acompañaban, íbamos y veníamos. Fue una labor preciosa que ya se queda, que sigue ahí, que sigue avanzando. Y bueno, yo a partir de diciembre del 2012 fue cuando pues decidí que ya le había dado a mi familia, le había dado a la sociedad, me había entregado como mujer, como esposa, como madre, y ya era tiempo de dedicarlo a lo que yo quería hacer hasta el último día de mi vida, y es escribir. No, y además qué bonito porque finalmente se creó ya una institución que sigue ayudando, ¿no? Que no depende de Así que es. esté una persona a otra. Yo creo que es lo más importante. Y qué bueno, porque en México nos falta mucho, en México y en Latinoamérica no tenemos tanto el espíritu de crear esas
esta ayuda, pero como una asociación, lo damos como familias, pero algo más, más una institución para que trascienda, ¿no? Mucho más. Yo creo que eso nos ayuda muchísimo. Sí, y también en el campo de la educación, que ese es otro de los campos en los que también trabajé mucho tiempo, y era un trabajo, conseguir becas, Pati, era nada más pedir dinero, y era pedir dinero 100 pesos al mes, tú dame 100 pesos al mes, y tú dame 100 pesos al mes, y tú dame 100 pesos al mes, y se hacía un grupito, y se hacía una cadenita, y con eso, bueno, pues podíamos ayudar a un joven a estudiar primaria, secundaria, preparatoria y carrera, y verlos ya después graduados como médicos, como dentistas, como arquitectos, y que daban su testimonio maravilloso de decir, bueno, yo estaba en esta situación y gracias a que pude estudiar y tener una profesión, mi nivel de vida cambió totalmente, ¿verdad? Para mí y para Sí. mi familia. Entonces, son enormes satisfacciones personales que, bueno, no tienen nada que ver con la literatura, pero que en el campo humano, como quiera, ahí están. Y en mi siguiente novela lo van a ver porque se Ah, me qué bueno. cuela, aunque no quiera. Entonces, perdón, es lo que has vivido. Ujú. También tengo que cofundaste la editorial 42 líneas. Sí, ese es un proyecto nuevo que tenemos a partir de, la fundamos en el 2018 y empezamos a andar en el 2019. Ajá, y luego pues nos agarró lo de la pandemia, pero ahorita ya tenemos varios libros en producción, ya están por salir 2 ensayos de una doctora magnífica, son sus tesis, y un libro de narrativa, y estamos trabajando en otros 2 proyectos de superación personal, volvemos, Sí. y bueno, la editorial ahí va también, mi parte ya quedó, a mí me interesaba mucho, Patti, eh, rescatar el talento, o sea, de alguna manera servir como un puente para aquellos escritores que no encuentran en las grandes editoriales el camino para sus aspiraciones. Sí, sí, Todos los escritores en algún momento cuando empezamos nos topamos con que tienes un manuscrito y no tienes quien te lo publique, ni quien te lo revise, ni quien te diga si vale la pena o no, si es bueno o es malo. Entonces, pues con ese deseo de ayudar a otros escritores, fue por lo que nos reunimos Genaro Martínez, Pirangeli Parada y yo, y fundamos 42 líneas. Ujú. qué padre, ¿eh? Porque sí, siento que hacen falta oportunidades eh, Ujú. por- y son historias o cosas que falta que se compartan con todos los demás. Eh, Así es. a ver, déjame ver porque aquí hay un par de preguntitas. Sí, Pepe. Pregunta Lola de la Lechuza Lectora que ¿cuándo llegarán tus libros a Argentina? Ay, Lola, yo que más quisiera que estuvieran por allá y en Argentina y me preguntan de Perú y de Venezuela y me han preguntado de Estados Unidos y no hay más que en México. Yo creo, yo espero, confío que la editorial en un futuro pueda lograr que otras, que las mismas oficinas, filiales de estos países, pues se animen a llevar la historia. Lo que sucede es que, bueno, pues como una escritora novel, al principio las mismas editoriales no corren riesgos, o quizá la historia no le llama la atención a las oficinas filiales de otros países. Entonces, esa es la razón por la que únicamente hasta ahorita se encuentra en México. Yo espero que pronto pueda llegar, porque me lo han pedido, me lo han pedido de veras de diferentes países y bueno, pues para mí sería una cosa maravillosa. Hasta ahorita solamente en Kindle se pueden conseguir. Ujú. Sí, y Adriana Campos 64 pregunta ¿qué piensas de las nuevas autoras mexicanas como Guadalupe Nettel, Sofía Segovia y otras jóvenes? Uy, pues tenemos una producción de autoras mexicanas importantes hoy en día. Cristina Rivera Garza, la lista que acaba de mencionar, yo la agregaría, que acaba de sacar una novela preciosa que es la autobiografía del algodón. Y además yo creo que hoy por hoy es de las escritoras latinoamericanas más importantes que hay. Valeria Luiselli, que vive en Estados Unidos, pero bueno, sacó este libro también de los niños, de los que están refugiados en Estados Unidos, que los Ay, migrantes.
Sí, es una historia preciosa porque ella está como traductora de esos niños que llegan a exponer su caso sin hablar inglés, o sea, y están en los juzgados en Estados Sí. Unidos, imagínate, y entonces ella documenta toda la experiencia que tuvo como traductora de esos niños. Entonces, una historia preciosa. Y bueno, Sofía Segovia, ¿qué te puedo decir? Sofía ha sido un éxito literario desde que publicó El murmullo de las abejas. Y es una novela que ya está traducida ahorita al ruso, al italiano, creo que al polaco o al turco, ya no me acuerdo, al inglés, siendo una historia local de Linares. Y que bueno, yo creo que ahí vamos, o sea, las escritoras mexicanas, ahí vamos, Gaby Riveros, eh, Ethel Krause, Tamara Trotner, Tamara, o sea, sí. hay muchas escritoras maravillosas, Sophie Goldberg, que estamos abriendo También. camino, que ahí vamos, que además nos reunimos, Paulina Vieites, Claudia Marcuchetti, bueno, Claudia Marcuchetti es italiana, pero vive en México desde hace muchísimos años, eh, y yo creo que este deseo y este impulso por comunicar, por dar, esta necesidad de escribir que tenemos todas, pues está traduciéndose en una creación literaria cada vez más rica y cada vez más importante, cada vez más profunda, cada vez más seria, cada vez más como Está fallando tu comunicación. Está fallando tu comunicación. A ver, ya regresó, ya regresó. sí. Decía que nuestro trabajo como autoras cada vez se ha ido enriqueciendo, ha mejorado. Vemos desde que hay una evolución tanto en la calidad como en la madurez de nuestro trabajo, y eso es una cosa muy importante porque es el aporte que vamos a poder dejar para las siguientes generaciones. Entonces, ese es un compromiso que al menos en mi caso me queda muy, muy claro, el de exigirme cada vez más en mi trabajo de creación literaria. Y además, por lo que yo veo, hay un grupo muy importante de autoras en Monterrey, regias. Sí, ya estamos Sof, aquí, está María de Alba, está Gabriela Riveros, Sofi Segovia, tu servidora, del grupo que nos reunimos y nos juntamos, pero vienen atrás jóvenes también, con un impulso que en su momento va a dar sus frutos. Ujú. qué bueno, todos ganamos. Talita García dice, un libro que tú nos digas que todos debemos de leer, que nos recomiendes y que según tu punto de vista todo mundo debe leer. Aquellas horas que nos robaron, sin duda alguna. Y no es porque lo haya escrito yo, ¿eh? Y no es porque sea una historia que yo encontré, es simplemente que yo creo que la historia de este gran mexicano, tuve yo ese privilegio de encontrarla, bueno, más bien de que la historia me encontrara a mí, Pati, porque yo estoy escribiendo de otra cosa completamente distinta cuando Mm. encontré este dato sobre Gilberto Bosques, y yo decía, ¿quién es este mexicano? Este personaje del que yo jamás había oído y por qué nunca había escuchado nada de él. Y yo creo que esta figura, de alguna manera, de un hombre tan completo, tan complejo, que le tocó vivir en unas circunstancias tan particulares de la historia del hombre, como es la época de la Segunda Guerra Mundial, la época más oscura que creo yo que ha existido, y que haya respondido con el talante y la altura con la que lo hizo. Entonces, yo creo que esta es algo que no solo los mexicanos, sino en el exterior también es una historia que debe ser conocida. Ayer estuve viendo varias entrevistas tuyas, me llamó la atención sobre todo una para Canal 11 de Miguel de la Cruz. Ah, sí, Eh, claro, esa fue preciosa en el Risco. Ujú. uh-huh. Y casualmente Miguel fue compañero mío muy amigo de la secundaria. Estábamos juntos en el No, grupo de teatro. ajá. Eh, entonces, Fíjate qué casualidad. Yo estimo mucho a Miguel porque, bueno, a partir de una entrevista previa que me hizo él para la prensa, y luego tuvimos
pues sesión ahí en el Risco, en la Ciudad de México, ahí en el San Ángel, con un grupo muy, muy nutrido de personas. Y desde entonces hemos trabado una amistad muy linda. Nos vemos cada rato en las ferias y en diferentes eventos y bueno, nos saludamos con muchísimo cariño. Él ya está esperando mi nueva novela, ya me dijo Mónica, y tan pronto salga, programamos para que vengas a México. Yo vivo en Monterrey, aquí tienen su casa todos. Gracias. Eh, bueno, estoy más puesta que un zapato para ir allá con Miguel. Ujú. Sí, pero ahí veía, pues, una parte muy importante de la novela que no sé si los que estén firmados sepan, que fue que empezaste a investigar y que tuviste contacto con Laura, la hija de Gilberto. Sí, Pati, pues esa fue una fortuna. Fíjate que cuando me encontré con la historia de don Gilberto, no había mucha documentación, o mucha información más bien en internet. Y de la bibliografía que había, pues sí, sí había, pero no era, era escasa la información. Eh, y yo dije, no, pues a mí me gustaría mucho hablar con alguien de la familia, alguien que haya estado pues, relacionado de alguna manera. Y tuve la fortuna de encontrar un teléfono, que era el teléfono de la Fundación Gilberto Bosques, y ahí me contestó su nieto. Y él fue quien me contactó con Laurita para poder entrevistarla. Laurita es una mujer, es porque tiene ahorita ya 95 años. Cuando yo la entrevisté tenía 89. Pero es una mujer maravillosa, extraordinaria, preciosa, además arreglada como gota de agua, muy lúcida, muy inteligente. Ujú. Y ella acompañó a su papá hasta los 103 años de vida que tuvo. O sea, ella nos casó y fue quien, a partir de la muerte de su mamá, se queda junto a su papá. Y era algo que yo te quería preguntar, porque yo creo que también una persona muy importante fue la esposa de Gilberto. Sí, sí, María Luisa. Yo creo que, bueno, si te fijas en la novela, bueno, no quiero ser al principio, el primer capítulo es como un em, preludio de lo que va a ser toda la novela. Y ahí hay la presencia de muchas mujeres. Tanto la mamá de don Gilberto Sí. como la esposa de don Gilberto, como las hijas de don Gilberto, pues sí, tienen una importancia dentro de lo que es la vida y la obra de Gilberto Bosques. Su esposa también educadora, o sea, una mujer preocupada por la educación, que cuando estuvieron en Francia estuvo en contacto con Piaget. Y antes de irse a Francia, ella tenía, y esto es algo que no viene en la novela, y es un dato anexo que les voy a compartir, el gobierno mexicano tenía una casa hogar de jovencitas, de adolescentes, y no podían ya con ella. Entonces, de alguna manera, alguien pensó en la esposa de don Gilberto para ver si podía sacar adelante ese proyecto, o sea, hacerse cargo de ella. Ella dijo que sí, y lo primero que hizo fue que las jóvenes sintieran la casa como su casa. O sea, les dio tareas dentro de la casa, cada una se encargaba de algo, de tal manera que estas chicas pues pudieron salir adelante muy bien y el modelo fue tan exitoso que venían de otros países a verlo, a replicarlo. Ajá. Y eso fue lo que hizo después, si te fijas, es una cosa muy similar lo que se hizo en los castillos de la Reynard y Mongrand. Era lo que O te iba a sea, decir, que es muy sí, parecido a lo de Pati. los castillos, porque por lo que dices en tu novela, llegaban, pasaban con el doctor y todo, ¿y qué sabes hacer y en qué vas a ayudar a esta pequeña comunidad en lo que tramitamos para que te vayas a México, ¿no? Así es correcto. Y entonces eso viene también de alguna manera de un ejercicio que ellos ya habían hecho antes y que ya habían visto que tenía éxito, que había funcionado bien. Eh, por otro lado, Ujú. antes de eso, cuando María Luisa se casa, pues le tocó vivir al lado de Gilberto Bosques una etapa de la revolución, o sea, después de la revolución, cuando estaban todavía la cuestión de las traiciones y Adolfo de la Huerta y las armas y Obregón y la persecución de Obregón contra los de la huertistas y como ese hecho de cuando se encuentran ahí en Chapultepec, o sea, hay tantos momentos y vemos siempre a María Luisa junto a Gilberto Bosques. Y no solamente en los previos, sino después, ¿verdad? Cuando está en todo su actuar, en Francia, en Portugal, en Estocolmo, en Cuba, o sea,
María Luisa fue una pieza muy importante y un sostén para Gilberto Busquets. Sí, no, y además una mujer muy fuerte, porque digo, yo Ujú. entiendo cuando a él lo mandan a Europa, pues que ella quería ver que, para que hasta estudia en la Sorbonne para ver todo lo que era la educación en Europa, en Francia, sus hijos otro tipo de educación, pero cuando empieza la guerra, cualquier mujer hubiera dicho, pues yo me regreso a México y tú ahí te quedas, porque para qué Claro, nos ponemos en riesgo. Y sin embargo, ella así se queda es. con él hasta el último instante. Sí, hasta las últimas consecuencias. Sí. Y eso fue algo que muchos diplomáticos hicieron, Pati. Regresaron a sus familias, a sus países de origen cuando vieron que las cosas ya se empezaban a poner feas. Y la familia de Bosque se quedó con él todo el tiempo. Ujú. Sí, sí, a mí me sorprendió eso, porque como mamá debe de haber sido bien difícil decidir por mis hijos, los regreso, me regreso, pero es mi esposo y lo tengo que apoyar. Entonces, Claro. me quito el sombrero con esa mujer. Y otra Sí. cosa que agradezco a tu novela, porque yo nunca, tontamente, nunca había oído de los campos de internamiento de grande concentración, que lo que me sorprendió es cómo desmoralizaban a la gente al tenerlos sin hacer nada. Sí, eso sucede. Pues tú imagínate, es que fue un momento histórico muy complejo. Cuando sale toda esta enorme cantidad de gente que sale de España después de perder la guerra civil, o sea, el ejército republicano, la gente que huía de la guerra, y llegar a Francia a pequeñas comunas que eran lugares de 4.000 personas y de repente les llegaban 10.000, o sea, los sobrepasaban completamente. Entonces, el gobierno francés, que en un principio dijo, bienvenidos, vengan, aquí los recibimos y los ayudamos, Mm. estamos hablando del 39, entre el 36 y 39, que fue lo que duró la Guerra Civil Española, de pronto se vieron desbordados. Y los campos, Argelès-sur-Mer, que es el campo que yo recreo en la novela, era en las fotografías de veras que es impresionante ver, porque era la arena, un alambre de púas alrededor, o sea, en la playa, y eso era todo. O sea, ahí se Sí, quedan. No hay como tú, nada, o sea, y una sombrita. nada, Pati, no hay agua, no hay letrinas, no hay barracas, no hay absolutamente nada. O sea, ahí te quedas y ahí estás encerrado. Y además, cuando llega la invasión de Alemania a Francia, pues el gobierno tuvo que colaborar, digo, no tuvo, colaboró con los nazis y entonces aquellos campos de internamiento se convirtieron en campos de concentración. O sea, realmente Franco exigía que le devolvieran a España a los miembros del ejército, al menos a los miembros importantes del ejército, para enjuiciarlos y fusilarlos. Entonces era una muerte segura si los regresaban. Y Sí. por otro lado, bueno, pues tenían toda esta presión de la policía francesa, de que no podían estar libremente en Francia, de que no podían salir, o sea, era una situación tremenda. Ujú. Y esto, Pati, ya me Ajá. adelanté aquí antes de que me No, no, preguntaras, pero para mí también fue una historia nueva. Yo desconocía, o sea, yo sabía que habían venido muchos españoles a México, pero no sabía las condiciones de los campos de concentración en Francia. Y si nosotros nos damos cuenta, ha habido muchísima literatura, películas, programas, documentales para ver la cuestión de los campos de concentración judíos, pero no hay nada de los campos de no, concentración franceses. Ujú. sí, no hay nada. Y a mí me abriste los ojos, porque ve, mis padres tienen muchos amigos o tuvieron muchos amigos que vinieron de esa época de España. Y, por ejemplo, el esposo de la directora de una primaria donde estaba mi hermano, yo me acuerdo que era siempre un señor muy callado, muy solitario, y en alguna plática yo dije, ay, pues es que el señor está traumado, ¿no? Como buen adolescente que juzga sin saber. Y me decían, es Sí. que tú no sabes lo que sufrió ese hombre. Salió huyendo Ujú. de España, lo tuvieron que vestir de niña para que pudiera salir. Otra amiga de mi mamá, Pepita, también siempre decía que no sabíamos lo que teníamos, que no sabíamos agradecer en México lo que teníamos, pero con tu libro como que me abrió los ojos y los entendía a ellos, cosa que en mi adolescencia pues nada más me decían, es que vienen de España, entiende lo que sufrieron, pues no, no Sí. sabía yo lo que sufrieron.
Claro. Mm, Yo me encontré muchísimos casos. Cuando estaba documentando la novela, Pati, tuve que tomar esa decisión de si incluir o no incluir la cuestión de los campos y decidí incluirla. O sea, yo decidí para poder valorar lo que había hecho Gilberto Bosques, había que mostrar los campos de concentración. Entonces, pues es como se documenta esta historia a través de dos personajes de ficción que son Guillermina Giral y Frances Blanchard. Pero lo que me vino después, Patti, o sea, la gente que se ha acercado a mí después de que la novela se publicó para darme las gracias por haber contado la historia de su familia, lo siento como una historia personal. O sea, dicen, es que esto fue lo que sucedió, es lo que contaban en mi casa, es lo que mi abuelo se negó a decir y nosotros averiguamos por otro lado. O es, y así como eso hay muchísimos testimonios de gente que se me acerca al final de las presentaciones, que me envía correos, que me contactan a través de las redes, que en los clubes de lectura me cuentan su historia y a veces y siguen siendo historias tremendas y desgarradoras, como dices tú, de mucho sufrimiento. Entonces, pues sí, así fue, así era. Y como dices, que no lo hablaban, porque ahorita también recordé, yo iba de chica al Deportivo Mundet, que es de la Sociedad Española en la Ciudad de México, y había mucha Ujú. gente que decía, es que mi mamá sufrió mucho, pero no me quiere decir que sufrió. O sea, se lo estaban guardando para ellos. Y yo creo que todo esto se debe sacar a la luz, y qué bueno que tú lo sacaste, para que no se repita. Claro, sí, definitivamente que sí, es una historia que no está contada, o al menos no está lo suficientemente contada, ni lo suficientemente documentada. En algunos clubes me han sugerido que haga un libro sobre estos testimonios o que abra un blog donde podamos tener todas estas historias. Y yo creo que en algún momento sí lo voy a hacer porque sí lo considero importante. Es darles voz también ya de una manera más particular, pues a todos estos hombres y mujeres que dejaron todo, o sea, que dejaron su familia, su vida, Sí. sus vivos, sus muertos, sus recuerdos, sus cosas, para venir a México o a Chile o a otros países a los que también han ido, ¿verdad? Isabel Allende Sí, documentó la misma historia en Largo Pétalo de Mar, este, con el exilio español en Chile. Ujú. sí, sí, sí. Oye, otra pregunta. ¿Habrá segunda parte? ¿Por qué? Porque Gilberto todavía hizo muchas cosas en Cuba. Entonces, Sí. podría Ujú. salir una novela de lo que hizo en Cuba. Sí, Pati, sabes que me lo han comentado también. Hizo tanto que podría tener una novela de lo que hizo como en el aspecto cultural y su participación en el estudiantismo. Lo que hizo en el aspecto cultural estando en Suecia también, ¿cómo se llama? Exposición itinerante que llevó para dar a conocer el arte mexicano desde el arte precolombino a Europa, es algo Sí. que yo creo que no han vuelto a hacer. Eh, Toda su participación diplomática en Portugal y en Cuba ameritan una novela cada una. O sea, entonces no es mucho lo que hay, Patti. O sea, podría ser una novela cada uno de los aspectos de su vida. Yo creo hasta ahorita no tengo el proyecto así de formal de hacerlo como una Ok. saga, pero pues uno nunca sabe el día de mañana, ¿verdad? ¿Qué vaya a suceder? Y otra cosa que me causó mucha curiosidad, digo, yo soy de la Ciudad de México, tengo 15 años viviendo en Puebla. Me encantó Sí, cómo retrataste Puebla, no sé si veniste a Puebla, porque los raspados de Don Herminio ahí siguen y es o sea, están en el centro, aunque ya hay en otros lados. La Pasita, por supuesto, como la Pasita. Entonces, esa parte, o sea, yo dije, es que, o sea, estoy ahí, o sea, no he podido ir al centro en un año por el COVID, pero me transportaste. Entonces, ¿tú veniste ay, a Puebla o fue la documentación? fíjate que yo fui a Puebla siendo muy joven, como a los 14 años, y ahí estuve en los portales, y no regresé hasta después de que se publicó la novela. O sea, todo es puro trabajo de investigación. No está, de los lugares que aparecen en la novela, en Barcelona, en Francia, no he estado en ninguno. Entonces, sí, fue un ejercicio, o sea, fue un trabajo intenso. De- Volvemos a lo mismo, ese gusto que yo había adquirido en la lectura de poderme transportar
al ámbito, a la época, al momento, al sitio, al lugar, al detalle, o sea, que a mí me encantaba como lectora, Ujú. pues fue lo que yo traté de hacer también como escritora. Entonces, el recrear de alguna manera estos ambientes, tanto en Puebla como en la Ciudad de México, como en Marsella, en Barcelona, la cuestión de los campos, la salida a través de la parte del Languedoc Roussillon, la vida de Arístides Meilol y sus mujeres monumentales, que también es un símbolo que para mí importante y que tenía que estar en la Sí. novela. Eh, ha sido puro trabajo de investigación. Pues que, o sea, me imagino que por ahí vi en alguna entrevista que decías que tenías muchísimo material al final, pero qué buena eras para explicarlo, porque tal parece que, te digo, o sea, la parte del centro de Puebla, el que la gente todavía, yo soy maestra universitaria y tengo alumnos que vienen de Chautla de Tapia y de todo el sureste a estudiar aquí en Puebla. Es un fenómeno que sigue sucediendo el día de hoy. Entonces, tal parece que estabas aquí, que nos conoces. Pues de ¿Sí? alguna manera los conozco, Patti, y además esos chiles en nogada que están en el Ay, restaurante El Mural de los Poblanos, ay no, qué cosa. Si no han ido a Puebla, tienen que ir y probarlos, porque de veras que es una cosa maravillosa. Y bueno, pues Cholula, todo eso tienen que ir. Y yo estoy ya con un pie allá, porque ya tengo la invitación para ir a presentar mi nueva novela. Entonces, tan pronto nos permiten reunirnos, por allá me van a tener, Pati. ay, pues yo me avisas y puestísima para estar Sí, ahí, porque sí, y en serio, Puebla es muy bonito. A ver, sí, aquí, precioso. Claudia Gretita Le te pregunta, ¿cuál es la temática de tu próxima novela? Mm. Se llama El aroma de los anhelos, va a salir en mayo y es sobre la vida de una joven de aquí de Monterrey, con mucha inquietud por la participación por el voto femenino y en la Ujú. política. Es una novela que se ubica 4 meses antes de la Revolución Mexicana. Y hay un médico también que está involucrado ahí en la situación, en la ecuación, y vemos a Porfirio Díaz, y vemos a Francisco I. Madero, y el aspecto espiritista que tenía, que es algo que yo también desconocía, y en el trabajo de Sí. investigación pues me lo encontré y dije, esto tiene que ir también. Y bueno, la novela se desarrolla en 3 escenarios principalmente, que son Monterrey, Parras, Coahuila, que es de donde nació Francisco I. Madero, y San Antonio, Texas, que es de donde se gesta la revolución, o sea, de ahí sale, ¿verdad? Entonces, ese es el tema de la siguiente novela, es una novela pues con mucho contexto histórico también, y que espero yo la disfruten mucho. ¿Y como para cuándo sale? Para esperarla. Mayo, Pati, ya en 2 meses más. Ya está a punto de nacer. Ya estamos checando el horno así para ver si ya está listo y meterle el palillo. A ver si Para que no se nos quede. Líneas y letras 17 te manda saludos desde Venezuela. Ay, un abrazo. Buco 821 dice que qué emoción ver tantas escritoras en su ciudad. Déjame ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, mientras veo si hay otra pregunta, a ver, aquí Greitita Le dice, el revisionismo de la historia es muy criticado, sin embargo ha sido una de las mejores herramientas para poder contar el resto de la población, al resto de la población de esta época para no dejar en el olvido estas historias. Es que ella es historiadora. Ah, Historia, claro, coincido. Y fíjate que uno de los temas que es la historicidad dentro de la novela, bueno, yo les adelanto, esto es algo que no está todavía, pero están haciendo ahorita un artículo para una revista científica justo sobre ese tema de la historicidad, analizando la historicidad de aquellas horas que nos robaron. Y bueno, es un proyecto, un proceso largo, porque hay comités que revisan, que analizan todo esto. En el caso de aquellas horas que nos robaron, la historia de Gilberto Bosques, yo mantuve un apego estricto a la historia. O sea, tiene un rigor histórico, al menos lo más apegado que en conciencia pude hacerlo según la documentación que obtuve. Yo me documenté de diferentes fuentes. Uno fue el testimonio de Laura, obviamente su hija, eh,
el archivo de Genaro Estrada, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De los libros que estaban publicados, el de Graciela de Garay, que es la historia oral de la diplomacia en México, un libro de Gerard Malgat, que es un periodista francés que escribió sobre la vida de Gilberto Bosques, exclusivamente en el periodo en que estuvo en Francia, y bueno, en muchos de los testimonios, toda la cuestión del exilio español, me basé sí en documentos históricos, pero más, como esos personajes son de ficción, lo que hice fue cruzar información de diferentes testimoniales. Cuando yo encontraba un testimonio que decía que todos los días llegaba al campo un camión con comida y se iba con los muertos, y en otro testimonio volví a decir lo mismo, entonces en el campo de Argelès-sur-Mer hay un camión que llega todos los días con comida y se va con muertos. O sea, son pequeños detalles. Sin embargo, pues bueno, los que somos de este lado, no el historiador, sino el novelista, tiene la libertad y la licencia literaria, pues a veces para alterar algunos hechos. Aquí cada quien dice, yo escribo lo que me da la gana y como me da la gana. Muy bien, yo soy más de cuidar el rigor histórico para que de alguna manera pueda servir también, como lo que comentábamos hace un momento, Patti, que sea una herramienta de aprendizaje. Claro, como tienes como narradora, pues si yo sé que Gilberto Bosques nació en Chautla, en tal fecha, y quiénes eran sus papás, bueno, pues de ahí sale todo el primer capítulo, perdón, en el que yo desarrollo o imagino las circunstancias, imagino lo que hacían las hermanas. A mí no me consta que estuvieran jugando al triqui-triqui-tra, ¿verdad? Yo me las imagino, pues, que estarían muy al pendiente del nacimiento del nuevo bebé que venía en camino de su mamá y que estarían ahí en la orilla de la puerta, afuerita. O sea, estos pequeños detalles o cómo llenas el hueco de un hecho o de un acontecimiento, pues es donde viene la labor del escritor. Y en el caso de que los que nos robaron, pues estos detalles están muy cuidados. Y yo siempre hago la observación, al final, ahorita justo estoy por dar un taller de creación de novela histórica que va a empezar en la siguiente semana. Y yo invito a que los novelistas que van a adentrarse en lo que es el proyecto de escritura de la novela histórica, cuando no haya un dato o un hecho acorde a la historia, perdón, que lo comenten al final. Porque de esta manera el lector tiene esa oportunidad de decir, bueno, mira, no es cierto. Sofía Segovia lo hizo, es un ejemplo que se me viene ahorita a la mente. En el murmullo de las abejas, ella, y me acuerdo por la canasta de comadres, porque pues ese era un dato que yo tenía muy fresco. Ella ubica a un grupo de 4 mujeres jugando canasta en una época en que la canasta todavía no existía. Y es un detalle trivial, nadie le va a importar, nadie se va a fijar y además no altera mucho la historicidad de la novela con ese pequeño detalle. Sin embargo, ella al final de la novela menciona que se dio esa licencia literaria. Sí, más vale. No, y qué bueno que tú te apegas tanto porque además, como dices, nos sirve para aprender, para comprender mejor la situación. Ulises Moreno, 2017, dice que gracias por enseñarle a México y al mundo este gran héroe mexicano. Hola Ulises, muchas gracias. A Ulises lo tengo ubicado porque nos vemos ahí por redes. Mil gracias por acompañarnos. Carlos Macaba, que no ha leído la novela, ¿cómo se llama? Aquellas horas que nos robaron y no sé, ve a comprarla porque es un novelazo, o sea. Corre. Y déjame ver, por acá tengo otra pregunta. Talita García dice que escribirás de ahorita en adelante solamente novela histórica o harás alguna de que sea solo de ficción. Tengo una novela, que es la que estoy trabajando actualmente, que se basa en un acontecimiento histórico. Es un hecho que sucedió en el noreste de México, en la zona carbonífera, pero alrededor de ese hecho yo construyo toda una ficción. Entonces, no creo que se vaya a catalogar como novela histórica, más bien va a ser como una novela de ficción inspirada en un acontecimiento histórico, ¿verdad? Eso es lo que estoy trabajando ahorita. Entonces, yo no estoy peleada con ningún género.
Y es más, y me gusta retarme de alguna manera para Canasta de Comadres no es una novela histórica, es una novela de ficción. Me gusta fijarme estos retos de poder, pues como les decía hace ratito, exigirme más, experimentar nuevas géneros que todavía no he explorado, subgéneros que no he explorado, incluso la poesía me llama y ese es un género en el que no he entrado, el ensayo tampoco, y yo en algún momento estuve tentada a que aquellas horas que nos robaron fuera un ensayo sobre la cuestión diplomática de Gilberto Bosques, pero bueno, ya veremos qué dice el día de mañana. Yo estoy abierto a todos, sí. Ok. Maura, te recomiendo un libro. Dice que felicidad escucharlas. Ay, Manda saludos a Maurita. Y un una abrazo grande, Maura, querida. Sí, Maura, aunque no es escritora, ella es una valiosísima promotora de la lectura, como tú, Pati, también. Ay, gracias. Con Maura tuve la oportunidad de tener los primeros clubes de lectura después de la pandemia. Yo tenía ya mi boleto de avión para irme a México y estar con los clubes de lectura de Maura, que tiene muchos clubes, ya no me acuerdo, como 10 o 12, tiene muchos clubes de lectura. 14. Y se vino la pandemia, entonces ya no pude ir, pero los hicimos por Zoom. Ahí nos estrenamos, volvemos, yo me estrené ahí en lo que ha sido esta experiencia maravillosa ahora de encuentro con los lectores a través de las plataformas. Es una cosa fascinante. Entonces, Maura, un beso enorme con todo mi cariño. Sí, eso se lo debemos a Maura y es genial el acercamiento que hay. Bueno, casi va a ser la hora y nos van a cortar. Entonces, ya lo último que quiero reconocerte y felicitarte, y más ahora que sé que tienes 6 hijos, ¿cómo has podido ser una mujer exitosa profesionalmente con 6 hijos? Porque no es, digo, yo solo tengo una hija y con una tuve para estar de cabeza, entonces 6, también mi respeto. Que ya nos cortaron. Y además ahora ser una abuela, o sea, veo que ya eres una abuela feliz. Yo tengo 1 año y medio de ser abuela y no sé si estés de acuerdo conmigo, es genial ser abuela, es uno de los regalos de la vida que da cuando los hijos crecen, y pues felicitarte por todo eso. A ver, se me hace que se perdió la... Ya. Sí, pues de alguna manera he encontrado la manera para compaginar, es que todo llega en su justo momento y en el que puedes desarrollar todas las capacidades que tienes. Puedes desarrollarte como mujer, puedes desarrollarte como profesionista, puedes desarrollarte como madre, como abuela, como amiga, puedes ser todo lo que como mujer estás llamada a ser. Y que no tengan miedo de hacerlo. Yo empecé mi carrera literaria cuando ya tenía 5 décadas, entonces, más de 5 décadas, entonces cualquiera puede. Y esto es algo que también les digo a los jóvenes. Ustedes tienen una idea, si tienen una ilusión, si tienen un sueño, que nada los detenga. O sea, vayan detrás, sigan esas aspiraciones que tienen, porque la vida se nos va en un segundo y tenemos que hacer lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos llena y lo que de alguna manera sabemos que va a trascender. Pues muchas gracias, felicidades, yo feliz que hayas aceptado platicar conmigo y pues esperemos que tú seas la última vez, que la próxima novela pues volvamos a poder platicar. Yo estaré encantada, Pati. Nuevamente te agradezco a ti, a todos los que nos estuvieron escuchando, que se unieron a esta sesión. Les mando un abrazo con todo mi cariño y con toda mi gratitud de veras. A los que no me han leído, que me lean, los invito, se los voy a agradecer y que me comenten. Y déjenme su opinión en Goodreads, valórenme en Amazon y en esos sitios, que nos ayuda mucho a nosotros como escritores también, saber su opinión, sus reseñas. Eso es una cosa muy valiosa. Ok, bueno, pues muchas gracias y nos vemos para la próxima. Claro que sí, Pati. Un beso enorme. Bye. Bye.